vamos a ir haciendo. Les decía, teníamos nosotros nuestro cuadro de actualización de los activos fijos, donde nosotros íbamos detallando los importes, los meses, igual que abarcaba la incorporación de este activo, los porcentajes de depreciación, ¿no? Todo esto teníamos ya establecido en nuestro práctico acerca de los bienes de uso, ¿no? Les decía, dentro de esto nosotros tenemos el cuadro para el tratamiento contable de los bienes de uso y sus actualizaciones. Es decir, aquí nosotros vamos a ir viendo lo que comprende entonces la actualización de los activos fijos y los porcentajes correspondientes de depreciación, y el método que utilizamos generalmente, les decía, en base a la legislación boliviana, es igual el método de la línea recta. Para ello también nos dan cuántos meses ya llevan incorporados a la empresa y a los bienes de uso, y nos dan también los montos equivalentes a la depreciación que ya tienen en sí estos activos, ¿no? Vamos a ir viendo en nuestro cuadro de activos fijos. Teníamos detallado ya el cuadro de actualización y depreciación del activo fijo. Nosotros colocamos practicado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y expresado en moneda constante. Es decir, a partir de aquí nosotros hemos ido ya detallando lo que comprendía a los activos fijos, ¿no? Lo que teníamos detallado en nuestro práctico, es decir, teníamos edificios, muebles y enseres, maquinaria, vehículos y equipos de computación. Nos daban, les decía, los meses de incorporación y los porcentajes que corresponden a su depreciación. Lo que teníamos que sacar es la UFB inicial al 1 de enero de 2020 y la UFB final al 31 de diciembre de 2020. Al 1 de enero nos dan el tipo de cambio de la UFB, es de 2.33, 208, y la UFB final es de 2.35, 851. El valor en libros teníamos que corresponde a edificios 90.000, muebles y enseres 10.000, maquinaria y equipos 120.000, vehículos 60.000 y equipos de computación 20.000. Ahora, para poder calcular, les decía, el incremento por actualización, es decir, cuánto va a ser su actualización, nosotros hacíamos generalmente bajo una fórmula que estábamos sacando anteriormente, que era igual a los 90.000 multiplicábamos, ¿no?, por el tipo de cambio final. Vamos a abrir otro paréntesis. Hemos dicho por el tipo de cambio final dividido entre el tipo de cambio inicial, ¿no? Por esto multiplicábamos y vamos a tener nosotros que ahí corresponde entonces el monto del valor actualizado. Nosotros decíamos, si queremos obtener el valor aquí, les decía, el valor, ya, vamos a abrir paréntesis aquí, vamos a abrir otro paréntesis más para poner aquí, ¿no?, el tipo de cambio final dividido entre el inicial. Colocamos menos 1 a la fórmula y con esto tendríamos que cerrar la fórmula. Una vez que cerramos la fórmula, nosotros vamos a tener directamente cuánto se hace el monto de la actualización, ¿no? Realmente aquí, si nosotros vemos, les decía, estamos multiplicando para sacar simplemente el valor actualizado, estamos multiplicando
el valor en libros por el tipo de cambio final dividido entre el tipo de cambio inicial. De esa forma entonces nosotros obtenemos el monto del valor actualizado, es decir, el valor que teníamos ya registrado en libros de los activos fijos o de los bienes de uso. Aquí ya estamos actualizando. ¿Cuánto es lo que se actualiza por el incremento de las UFBs? ¿No? Ahí vamos a tener entonces cuánto se hace nuestro monto de actualización. Luego, una vez que tenemos ya el monto del valor actualizado, nosotros para sacar, les decía, el ajuste o el incremento por actualización, simplemente tenemos que hacer la diferencia, es decir, el valor actualizado menos el valor en libro. Aquí vamos a tener, ¿no? Entonces, el valor actualizado menos el valor en libro. Tenemos el monto correspondiente a la actualización, o lo que vamos a registrar como AITB, ¿no? El ajuste por la inflación y la tenencia de bienes. Luego teníamos también los montos que nos dan correspondientes a la depreciación que ya tenían nuestros bienes de uso. Teníamos 2.250, 500, 3.750, y a estos montos nosotros también tenemos que actualizarlos, ¿no? Todos los montos de depreciaciones acumuladas se llegan igual a actualizar. Por ello, entonces nosotros hacíamos la misma operación que hicimos para sacar el valor actualizado. Es decir, nosotros multiplicamos el monto de la depreciación, multiplicamos por el tipo de cambio de la UFB final, dividido entre el tipo de cambio de la UFB inicial. Ahí vamos a tener entonces el monto actualizado de la depreciación acumulada. Una vez que sacamos este monto, hemos dicho que podemos sacar el monto que va a corresponder al ajuste por inflación y tenencia de bienes, simplemente sacando de la diferencia de la depreciación acumulada menos la depreciación acumulada que está figurando en libros, ¿no? Y ahí tenemos los montos correspondientes al ajuste por inflación. Una vez que ya hemos actualizado tanto el valor en libros de los activos más su depreciación acumulada, nos corresponde también realizar la depreciación correspondiente de estos bienes de uso. Es decir, nosotros en base a la legislación boliviana sacamos o tenemos ya los porcentajes de depreciación en forma anual, es decir, correspondiente a un año. Y sabemos que un año entonces tiene 12 meses. A partir de ahí nosotros podemos calcular cuánto va a ser la depreciación por mes, ¿no? Es decir, nosotros vamos a sacar aquí cuánto se hace la depreciación de la gestión, ¿no? Vamos a ir sacando, por ejemplo, hemos dicho lo que corresponde a un año, ¿no? Si nosotros hacemos la operación, va a quedar de la siguiente forma. Tenemos entonces lo que corresponde a edificios en cuanto al porcentaje de depreciación. Sabemos que corresponde el 2.5 del monto total, ¿no? 2.5% del monto total a depreciar en forma anual. Sabemos que también edificios tienen una vida útil de 40 años, es decir, que cada año se va a ir depreciando 2.5% hasta llegar a los 40 años y completar el 100% de la depreciación. Es así que nosotros multiplicamos, por eso les decía, el monto que tenemos aquí, el valor actualizado, multiplicamos directamente por el porcentaje de depreciación. Su porcentaje de depreciación es de 2.5, multiplicamos por eso y vamos a tener entonces el monto de depreciación que corresponde en forma anual, ¿no? Cuánto es su
porcentaje de depreciación anual. Aquí tenemos, les decía entonces, cuánto va a corresponder su monto de depreciación anual. Y nosotros, para poder sacar la depreciación de la gestión, tenemos que calcular también en base a los meses que está aquí incorporado el activo en nuestra empresa. Entonces tiene 12 meses. Aquí vamos a sacar el porcentaje de la depreciación. Vamos a calcular entonces cuánto corresponde en base a términos porcentuales. ¿Ya? Vamos a sacar entonces, hemos dicho, el valor actualizado multiplicado por el 2.5%, ¿no? Coincidentemente nos da el mismo monto de la depreciación acumulada actualizada. Este monto les decía que es el monto en forma anual, ¿no? Que corresponde entonces al periodo de un año. Es decir, aquí nosotros estamos teniendo ya cuánto es lo que corresponde a un año. Pero para sacar el porcentaje de depreciación mensual, lo que tenemos que hacer es dividir ese monto, dividirlo entre 12. Y de ahí vamos a tener cuánto es lo que corresponde a la depreciación mensual. Les decía, ahora, para poder calcular la depreciación de la gestión, tenemos que tomar en cuenta cuántos meses está en la empresa el activo. Aquí nos dicen entonces que está por 12 meses. Entonces, multiplicamos la depreciación mensual, vamos a multiplicar por la cantidad de meses, ¿no? Multiplicamos, les decía, la depreciación mensual, vamos a multiplicar por la cantidad de meses, ¿no? Exactamente, tenemos ahí entonces cuánto es lo que correspondería de la depreciación de la gestión, ¿no? Ahí tenemos entonces cuánto sería. Hasta aquí ustedes pueden ver que nosotros estamos haciendo simplemente las actualizaciones y estamos utilizando ya herramientas que, bueno, ustedes ya van conociendo. Simplemente tienen que saber los porcentajes, llegar a memorizar entonces cuánto es los porcentajes que corresponde de depreciación de acuerdo al bien de uso o activo fijo, ¿no? Generalmente nosotros tenemos los más significativos, que serían edificios, muebles y enseres, tenemos vehículos, tenemos maquinaria, tenemos equipos de computación, tenemos herramientas, ¿no? Así vamos desglosando de acuerdo también a los años de vida útil. Vamos jerarquizando de acuerdo a los años de vida útil y su porcentaje de depreciación correspondiente, ¿no? De esa forma ustedes lo van a ver que ya han estado utilizando esa jerarquía en contabilidad básica. Han ido clasificando, ¿no? Primeramente dentro de activos fijos o bienes de uso, terrenos, luego tenían edificios, luego muebles y enseres, luego vehículos, maquinaria, equipos de computación, así sucesivamente, ¿no? Generalmente esas son las cuentas que más se utilizan dentro de lo que es la práctica de contabilidad básica. De acuerdo a eso, entonces nosotros vamos realizando este ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se hace el cálculo de la depreciación. Les decía que a partir de que sacamos el cálculo de la depreciación por mes, tenemos que multiplicar por los meses que lleva en la empresa el bien de uso. En este caso teníamos, miren, 6, 3, 4 y el último 12. Es decir, nosotros estamos multiplicando aquí. Una vez que obtenemos
cuánto es la depreciación por mes, multiplicamos por la cantidad de meses que lleva en la empresa este bien, ¿no? Aquí hemos dicho, para sacar la depreciación mensual, lo que tenemos que hacer es agarrar, sacar el valor actualizado, multiplicamos por el porcentaje de depreciación, y todo eso vamos a tener que dividirlo entre 12, ¿no? Hemos dicho que todo eso, como está en forma anual, los porcentajes se dan para que saquemos en forma anual, vamos a dividirlo entre 12 para poder sacar cuánto es el porcentaje de depreciación por mes. Sacamos cuánto es el porcentaje de depreciación por mes y multiplicamos también, para sacar la depreciación de la gestión, multiplicamos por la cantidad de meses, hemos dicho que lleva en la empresa el bien de uso. Es decir, vamos a multiplicar la depreciación por mes y por la cantidad de meses que lleva en la empresa el bien de uso. Y así obtenemos cuánto es la depreciación de la gestión. Al final, el cálculo para el total de la depreciación acumulada, sumamos. Entonces, la depreciación acumulada que teníamos aquí de manera actualizada, ¿no? Sacamos cuánto se va a hacer, ¿no? Aquí tenemos entonces la depreciación acumulada más la depreciación de la gestión, nos va a dar entonces cuánto tenemos de depreciación acumulada. Y esto tenemos que incrementar más el valor, ¿no? Vamos a incrementar más el valor de, vamos a hacer lo siguiente, hemos dicho, ¿no? Tenemos ya el porcentaje, cuánto es la depreciación acumulada. Vamos a hacer la depreciación acumulada que teníamos según libros, más el incremento por actualización y más la depreciación de la gestión. A partir de ahí entonces nosotros vamos a tener cuánto se hace el total de la depreciación acumulada. Una vez que tenemos ya la fórmula, copiamos hacia abajo y nos va a dar ya cuánto tuviéramos entonces de depreciación acumulada. El valor residual vamos a tener entonces que realizar. Tenemos nuestro valor actualizado menos el total de la depreciación acumulada. A partir de ahí entonces vamos a ir abarcando entonces para los demás, ¿no? Nosotros simplemente copiamos la fórmula hacia abajo. De esa manera entonces nosotros vamos rellenando lo que es nuestro cuadro de depreciación y actualización de los bienes de uso o de los activos fijos. A partir de ahí entonces nosotros podemos ya ir sacando los datos para poder tener nuestros registros contables en nuestro